Economía y Sociedad, por Max Weber. 163. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 3. Concepto de Dios. Ética religiosa. Tabú. 1. Divinidades éticas, los dioses de la Declaración del Derecho, significación sociológica de las normas del tipo tabú, totemismo, tabuización y comunidad, ética mágica, ética religiosa. La más sencilla de las cuestiones, a saber, si debe influirse a un dios determinado o a un demonio mediante coerción o súplica, se resuelve de primeras por el resultado. Lo mismo que el mago tiene que probar su carisma, así el dios tiene que someter su poder a prueba. Si el intento de influencia sobre un dios se manifiesta de modo constante como ineficaz, en ese caso, o bien el dios no tiene poder alguno, o bien se desconocen los medios adecuados y se renuncia al intento. En China, todavía hoy, son suficientes algunos éxitos resonantes para dar a la imagen de un dios la fama de poseer poder, Shen Ling, y crear así la asiduidad de los creyentes. Como representante de los súbditos frente al cielo, el emperador confiere títulos y otras distinciones a los dioses cuando responden al llamamiento. Sin embargo, algunos desengaños manifiestos son suficientes para dejar un templo vacío para siempre. La casualidad histórica que hizo buena a la fe profética, firme como una roca, pero probablemente irónica, de Isaías, de que su Dios no dejaría caer a Jerusalén en manos del ejército asirio si el rey permanecía firme, fue desde entonces el fundamento inquebrantable de la posición de este Dios, lo mismo que la de sus profetas. No otra cosa ocurrió con los fetiches preanimistas y con el carisma de los dotados mágicamente. El mago puede expiar su fracaso con la muerte. La ventaja de la clase sacerdotal respecto del mago está en que puede pasar al Dios la responsabilidad del fracaso. Pero al hundirse el prestigio de su Dios, también se hunde el suyo. Ocurre entonces que encuentra medios convincentes para interpretar la falta de éxito en el sentido de adscribir la responsabilidad no ya al Dios, sino a la conducta de sus adoradores. Y esto favorece también a la concepción del servicio divino del culto frente a la coerción de la divinidad frente al conjuro. Los creyentes no han honrado bastante al Dios, no aplacaron bastante sus apetencias de sacrificios de sangre o de soma, y acaso hasta lo postergaron a otros dioses. Por eso no atiende a sus plegarias. Pero, en ciertas circunstancias, tampoco resultan actos renovados y más intensos de adoración. Los dioses de los enemigos continúan siendo los más fuertes. En ese caso, se acabó su reputación. Se desvía uno hacia los dioses más fuertes, a no ser que existan medios todavía para explicar de tal suerte la conducta negativa del Dios propio, que en lugar de desmerecer, suba su prestigio. En algunas ocasiones, el sacerdote ha sido capaz de encontrar tales medios. El ejemplo más destacado nos lo ofrece el sacerdote de Jehová, pues por razones que ya explicaremos, las relaciones de Jehová con su pueblo son tanto más intensas cuanto más profunda es la desgracia. Pero para que esto pueda suceder, es menester que antes se desarrollen otros atributos de la divinidad. Los dioses y demonios antropomorfizados, solo relativamente, al menos al principio, tienen una superioridad cualitativa sobre los hombres. Sus pasiones son sin medida, como las de los hombres fuertes, y desmesurado su afán de goce. Pero no son omniscientes ni todopoderosos. En el último caso, no puede haber muchos de ellos, ni tampoco por lo menos en Babilonia y entre los germanos necesariamente eternos. Solo que a menudo sabe cómo prolongar la duración de su espléndida existencia mediante comidas especiales o bebedizos que guardan para sí lo mismo que el elixir del hechicero prolonga la vida. Entre aquellos son separados cualitativamente aquellos que son útiles al hombre de aquellos que representan poderes dañinos. Como es natural, los primeros son los dioses buenos y superiores, adorados de un modo regular, mientras los últimos, por el contrario, son los demonios inferiores, a menudo adornados de una perfidia refinada, y no son adorados sino mágicamente conjurados. Pero no siempre se realiza una separación sobre esta base, y, desde luego,
no siempre en esta forma de degradación de las potencias malignas o demonios. El grado de adoración de que gozan los dioses no depende de su bondad y ni siquiera de su importancia universal. Precisamente los dioses grandes y buenos del cielo carecen a menudo de todo culto, no porque estén demasiado lejos del hombre, sino porque su acción es demasiado armónica y parece asegurada debido a su regularidad sin necesidad de influir en ellos. Por el contrario, poderes de carácter diabólico bien marcado, como por ejemplo el dios de las epidemias, Rudra, en la India, no aparecen siempre como más débiles que los dioses buenos, sino que pueden estar revestidos de un poder enorme. Junto a la distinción cualitativa entre potencias buenas y diabólicas, importante en ciertas circunstancias, aparece ahora dentro del panteón, y es lo que nos importa en este momento, el desarrollo de divinidades específicamente calificadas desde el punto de vista ético. En ningún modo está reservada al monoteísmo la calificación ética de la divinidad. Cierto que alcanza en él consecuencias de gran alcance, pero es posible a lo largo de todos los grados de desarrollo del panteón. Al grupo de los dioses éticos pertenece muy a menudo, como es natural, el dios funcional especializado en la declaración del derecho y el dios que dispone del oráculo. El arte de la adivinación surge, en primer lugar, de la magia de la creencia en los espíritus. Los espíritus, como todos los otros seres, no operan sin regla alguna. Si se conocen las condiciones de su acción, se puede influir en su conducta partiendo de los síntomas o mina que, según la experiencia, indican sus disposiciones. Según una vieja experiencia, la instalación de tumbas, construcción de casas y caminos, la ejecución de acciones políticas y económicas debe hacerse en lugar y tiempo favorables, fastos, y allí donde una capa social, como la de los sacerdotes taoístas de China, vive del arte de la adivinación, su técnica, el Feng Shui en China, puede alcanzar un poder inquebrantable. Entonces toda racionalidad económica fracasa ante la oposición de los espíritus. No hay instalación de ferrocarril o de fábrica que no tropiece a cada momento con los espíritus y entre en conflicto con ellos. Solo el capitalismo en plena fuerza ha podido acabar con esa resistencia. Parece que en la guerra ruso-japonesa, el ejército japonés perdió algunas oportunidades debido a presagios desfavorables, mientras que ya Pausanias en Platea supo utilizar con habilidad, según las exigencias de la táctica, los presagios favorables y desfavorables. Ahora bien, cuando el poder político ha conseguido arrogarse la faena jurídica, convirtiendo el mero juicio arbitral entre clanes en una sentencia coactiva y sometiendo a un procedimiento regular la justicia lynch de la comunidad amenazada por crímenes políticos o religiosos, casi siempre es la revelación divina la que descubre la verdad, juicio de Dios. Cuando una casta de magos ha conseguido tener en sus manos el oráculo y los juicios de Dios y su preparación, su posición de poder es con frecuencia inquebrantable y preeminente.